Invitado. La clase digital, un puente entre la educación y la tecnología. Desarrollo, comercialización e implementación de soluciones tecnoeducativas. Pizarras digitales, laboratorios digitales, robótica, pantallas interactivas, software, plataformas, bibliotecas y todo lo necesario para la transformación de la educación. La clase digital Argentina-Paraguay. Recibimos ahora a Chris Menu, él es el fundador de SpaceKit Foundation y nos va a estar hablando de las novedades de la tecnología y en qué está hoy la fundación, que ha tenido un reconocimiento en base a acciones bastante interesantes que él nos va a contar sobre la misma. Así que, bueno, bienvenido Chris, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto volver a verte. ¿Cómo estás? Bien, bueno, sabemos que la Fundación acaba de hacer un envío al espacio. ¿Nos podés contar en qué consistió? Bien. Bueno, hemos mandado un vino al espacio como algo que simboliza que América Latina puede llegar al espacio y de que los medios de comunicación le pongan atención a esta noticia es con el mero hecho de captar justamente la atención de los medios para que nosotros podamos aterrizar no solamente por qué hicimos lo que hicimos, sino el significado de eso. El significado de eso es, mandamos algo típico y que simboliza a la Argentina como es un Malbec, y el segundo lugar es lo que va a ser la producción de alimentos y bebidas en el espacio y la importancia de apuntar nuestros ojos al espacio. No solamente por lo que recientemente anunció Elon Musk de que en 20 años probablemente estemos de alguna forma hablando de Marte como un lugar donde ya vemos que empiezan a haber robots humanoides que construyen la ciudad en Marte o que empieza de a poquito a hablarse de la economía en Marte, etcétera, etcétera, sino también de esta cuestión que hoy está pasando con la educación en América Latina, donde, por ejemplo, cada 5 chicos, 4 no entienden matemáticas y 1 de cada 2 no entiende lo que lee. Es así que el hecho de hablar del vino nos da la oportunidad de hablar de lo que realmente queremos hablar, no del vino, sino de qué hacer con la educación y qué puede hacer esta fundación que ha otorgado 10.000 becas en 4 años, desde México hasta la Argentina, pero que visiona llegar a 1.000.000 de becas para que 1.000.000 de chicos en el año 2035, cuando tengamos a la sexta revolución industrial, donde el espacio, el metaverso industrial, la inteligencia artificial general, la robótica espacial y la robótica en tierra, sean las bases de esa nueva economía y que estos jóvenes que hayan pasado tengan las herramientas al menos básicas para que nuestra región esté un poquito más preparada para los desafíos que se avecinan. Vimos también, sabemos que sos un analista del futuro, de la tecnología, y que últimamente te estás haciendo foco en un tema que creo bastante interesante y preocupante a la vez, como es la percepción de la realidad en la era de la inteligencia artificial. ¿Qué nos podés comentar al respecto? Bien. Bueno, con respecto a la inteligencia artificial, lo que venimos viendo, ¿no? En general, todos los que estamos en esta área, es algo que está preocupando, que es qué va a pasar con la realidad y la corporalidad. Porque mucho se habla en términos generales en los medios de comunicación de que si las inteligencias artificiales nos van a reemplazar en el trabajo o no, o cómo hibridarme con la inteligencia artificial para incrementar mi productividad. Son temas que los vemos todo el tiempo. Pero hay algo que se avecina y que está a la vuelta de la esquina, que es qué va a pasar con la realidad. Y cuando hablamos de qué va a pasar con la realidad, según las predicciones de muchos analistas en la materia, como Mo Godat, que es un ex directivo de Google, él manifestó hace poco, en una conferencia que dio, que el 2025 va a ser el advenimiento de lo que es una era que no podemos darle todavía un calificativo. Yo le puedo decir que es el comienzo de la era sintética porque, como bien tú sabes, hace más de 15 años vengo hablando de todo lo que es la economía de industria 4.0, 5.0, ahora estoy también haciendo foco en la industria 6.0, y donde veo que la inteligencia artificial va a ser como la tecnología transversal a ese cambio en la humanidad que va a hacer que sea exponencial, ¿no? Esa línea de crecimiento de golpe se va a ir hacia arriba, a 90 grados, y que va a permitir que todos los que estén alineados con estas tecnologías o con inteligencia artificial puedan hacer cosas que estaban en los libros de ciencia ficción. Y estamos hablando en la biomedicina, en la neurociencia, en la educación,
pero todo aquel que tenga justamente el conocimiento y las herramientas lo va a poder lograr. Lo que no se está hablando, como bien estoy diciendo, es justamente eso, ¿no? En América Latina puntualmente, porque después en otros países, en Estados Unidos y en China, Emiratos Árabes, veo que sí se está hablando un poquito más de este tema de qué va a pasar con la corporalidad ante esta cuestión de poder poner unas gafas y un traje y poder hacer que mi cuerpo se sienta, no solamente que está en un espacio que no es este físico, sino también que cuando reciba un golpe lo sienta, que puede oler, que el tocar lo pueda percibir como algo real. Mark Zuckerberg se adelantó un poco cuando dijo hace 3 años que el metaverso iba a ser la frontera de la humanidad, porque en ese momento que lo dijo no teníamos Sora, por ejemplo, que te puede crear películas o cosas con solamente uno darle los prompts, es decir, decirle a la inteligencia artificial que te cree algo. En ese momento no existía eso. No existía este concepto que el CEO de NVIDIA, Juan, decía de que cada año la inteligencia artificial se duplicaba en gráficos, a tal punto que, según lo que dijo hace un año, en 3 años iba a ser indistinguible lo que estuviésemos viendo, creado por inteligencia artificial o creado, digamos, por un humano. Y bueno, todo eso de alguna forma se aceleró a tal punto que hoy ya se está viendo, por ejemplo, en una aplicación reciente que uno puede subir 10 fotos y te empieza a crear fotos de tu persona, y eso a principios de año te demorabas 1 hora. Hoy, en 5 minutos, ya puedes crear fotos, por ejemplo, dando una charla en TED, haciendo una entrevista en CNN. Estoy mencionando casos que a mí me podrían beneficiar, ¿no? De que salga publicando fotos que no son reales y que la gente crea que son reales. Y eso no es lo grave. Lo grave es en relación a lo que pase con los jóvenes, que es el tema que a mí particularmente en mi trabajo me preocupa, ¿no? Que es la educación con respecto a los jóvenes, donde veamos casos como por ejemplo este. En un colegio, vamos a poner un ejemplo, de Córdoba, resulta que uno de los compañeros tiene una obsesión con una compañera y decide entrar a su Instagram y bajarle 10 fotos y bajarle, digamos, un audio de 30 segundos y crear una película para adultos. Y se le ocurre no solamente hacerla, sino también que ponerla en sitios que no son, digamos, para chicos, sino que son para adultos, obviamente entrando con datos no reales, porque los menores no pueden entrar a páginas que te dicen que tienes que ser mayor de 18 años, pero se hace pasar por adulto, sube el video. La cuestión es que esta chica, al ser muy atractiva, capta la atención digamos, del género masculino, que hace que el video se viralice a nivel internacional. Entonces, de golpe, la niña comiendo en su casa con los padres, el papá viendo las noticias, de golpe le llega un spam, ¿no? Porque a quién no le ha pasado que reciba spam en su celular de contenido que no es para niños. Entonces de golpe lo abre porque ve que, digamos, la niña que está ahí en el spam parece su hija. Entonces abre el video y claro, ve eso. Pero no solamente eso, sino la directora del colegio, sus compañeros de, por así decirlo, que esta chica haga alguna actividad teatro también, y se viraliza tanto que la niña entra en una situación de no solamente tener que decir que no lo hizo ese material, sino en el punto de decir, no quiero vivir más porque mi vida no tiene sentido y después de esto no puedo seguir viviendo, y se termina suicidando. Este ejemplo, que hace poco pasó en el ámbito real con la tecnología, de una niña que tuvo relaciones con un compañero y el compañero lo viralizó con sus compañeros y la empezaron a cargar y se terminó suicidando, va a estar potenciado este caso con lo que va a ser la inteligencia artificial generativa e interactiva, porque el paso que está dando la inteligencia artificial ahora es de la generación de contenido a la idea de que puedas intimar con la inteligencia artificial, lo que va a ser el siguiente paso, que lo vemos, por ejemplo, mucho hablando a Yuval Harari cuando él habla de que estamos pasando de la era de que simplemente querían captar nuestra atención las máquinas o los algoritmos a intimar con los algoritmos y que los algoritmos nos den información no solamente que nos guste, sino que se personalice y nos atrape en esa personalización, haciéndonos esclavos de una realidad creada por nosotros y que cada vez se alimenta más
esa irrealidad porque nosotros no nos damos cuenta que nos hemos puesto esas cadenas al recibir esa información y darle cada vez más likes a la misma información que no nos hace pensar en un panorama general. Eso es el punto que se viene, que está a la vuelta de la esquina, por eso Gadot dice, es el fin de la realidad el 2025, y yo podría decir que es el principio de la era sintética, porque cuando vengo hablando de la era sintética desde hace más de 5 años, ¿qué es lo que venía diciendo? Durante 200 años tuvimos la era física, donde veníamos viendo los intercambios de bienes y servicios a través de lo físico. Desde el comienzo de la humanidad se podría decir que la realidad era física. En los últimos 20 años empezamos a ver a una era digital que nos permitía hacer compras o nos permitía aprender o nos permitía estar haciendo este tipo de cosas donde yo esté en mi casa y tú estés en el estudio y podamos hacer una entrevista virtual y no tenga que estar presencialmente haciéndola. Y eso era la aparición de la era digital, que en el 2020, por la situación en la que todos nos encontramos y que el 47% de la población se tuvo que ver encerrada en su casa, empezamos a ver que ya no se hablaba de una economía digital y una economía física, se empezó a fusionar. Y ahí empezamos a ver una realidad física, mitad física y mitad digital. Con la aparición del metaverso, la aparición de la inteligencia artificial generativa, de la alimentación sintética, que es algo que, por ejemplo, tú puedas comer y tenga el sabor, por así decir un ejemplo, un bife de chorizo, pero en realidad sea un bife a base de plantas, pero que por el aroma, por el sabor, tú creas que estás comiendo un bife de chorizo, pero en realidad no, es un bife de plantas. Y eso, aplicado a la medicina, aplicado a la alimentación y aplicado a todo lo que nos rodea, en materiales, por ejemplo, a la construcción, etcétera, etcétera, estamos viendo un cambio que ya no es ni digital ni físico, pasa a ser sintético. Y cuando estamos viendo casos como el que estoy mencionando, de esta niña de Córdoba, que le puse como un ejemplo de lo que va a pasar desde el año que viene, es algo que nosotros tenemos que empezar a tomar acción desde ahora, porque el fin de realidad es un gran problema y sobre todo el fin de la verdad, que ese es otro tema que se viene a continuación, donde vamos a tener que pagar por las noticias que consumamos, porque todo lo que va a estar en Internet no vamos a saber si es real o no en la medida de que no haya un ente regulador que pueda regular esa información, dado que eso, de alguna forma, es el comienzo al último punto que quiero tocar, que es el fin de la corporalidad, que es el momento donde nuestros hijos nos digan, papá, mamá, no quiero tener este cuerpo, quiero estar todo el día en el metaverso. Y esto es algo que no es utópico decirlo, porque según las proyecciones que hace el Foro Económico Mundial, la economía gaming, que es la economía del videojuego, va a ser una de las más importantes. Hoy se podría decir que los videojuegos generan más en ingresos que las películas de Hollywood. Pero se está vaticinando que en el 2030, estamos hablando menos de 10 años, la economía del videojuego va a representar que la mitad de la población mundial va a estar jugando. Y va a jugar y ganar jugando porque va a poder vivir a través del juego, que le va a permitir ganar monedas digitales, y esas monedas digitales le van a permitir poder comprarse cosas. La clase digital, un puente entre la educación y la tecnología, desarrollo, comercialización